Desde el cielo vino un ángel anunciando con dulce voz la venida de Jesucristo, pues las promesas. Bien, gracias. Anoche habíamos hablado acerca de un tema bastante importante y era precisamente, el problema es que el púlpito es más pequeño, hola, qué grave. El problema pasa de que, no, está bien ahí nomás. Habíamos visto ayer acerca del tema de la Nueva Jerusalén. Hoy voy a hablar acerca de las señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia. En honor a la verdad, estamos viviendo momentos muy complicados en la historia humana. Situaciones que nunca jamás, tal vez, habríamos pensado tener que vivir. El mundo ha cambiado en los últimos años de una manera impresionante. Están pasando situaciones que a uno lo dejan perplejo, lo dejan atónito. Pero todas estas situaciones que pueden parecer delante de nuestros ojos como sorprendentes, situaciones extremas, ya estaban predichas por los profetas de la Biblia y por el mismo Mesías. Hoy en día estamos viviendo una serie de señales proféticas que nos anticipan que Jesucristo viene pronto. La primera señal profética es el renacer del Estado de Israel, acontecido en 1948. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, verso 30, de la higuera, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta parábola, esta enseñanza espiritual, eso es una parábola, una aplicación literaria con una enseñanza espiritual, explica que cuando la higuera reverdezca, la higuera es la nación de Israel en la simbología bíblica, la higuera es una representación de Israel, sepan que el verano, es decir, el Mesías está viniendo. En la literatura rabínica se habla del Mesías como el verano, y la higuera es el emblema de Israel. En los últimos días Israel ha cumplido 68 aniversario de fundación. El 14 de mayo de 1948, escuche bien, 14 de mayo de 1948, Israel resurgió como país en medio de los pueblos. Y ese momento se cumplieron más de 1500 profecías bíblicas que hablaban con respecto al resurgimiento del Estado judío, el Estado de Israel. Mucha gente a lo largo de la historia predicó y enseñó una doctrina chueca de decir que la iglesia reemplaza a Israel y que el Estado moderno de Israel es una mentira, que Dios no está de acuerdo con el Estado moderno de Israel. Esto es una locura, porque cuando uno mira la profecía bíblica, se da cuenta que el arrebatamiento de la iglesia está cerca de ocurrir. Y cuando uno va al libro del Apocalipsis, nos damos cuenta que el anticristo será judío, el falso profeta será judío, los 144,000 del Apocalipsis serán judíos, los 2 testigos serán judíos, el Apocalipsis 12 habla de la persecución de los judíos en la tribulación, Jesucristo en Mateo 24 dice que los que estén en Judea, en Israel, escapen cuando vean una abominación desoladora en un templo judío en Jerusalén. Entonces, ¿cómo concebir las apocalípticas del final de los tiempos si Israel no existe en este tiempo? A lo largo de la historia, muchas iglesias y sectas, como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, predicaron que Jesús vendría y le pusieron fechas, y se equivocaron siempre, porque encima cometieron un error, anunciaron con fecha y hora el día de la venida de Cristo, cuando ni siquiera los judíos habían regresado a su patria, todavía el pueblo no había regresado a la tierra de Israel. Entonces, escúcheme esto, tú no puedes comprender las profecías apocalípticas, no se pueden desarrollar las profecías bíblicas del final de los tiempos
si primero Israel restaurado como nación? No se podía, no se puede, es un absurdo. No puedes tú sacar a Israel de la Biblia, y peor en este tiempo. No puedes, porque cuando la iglesia se va en el arrebatamiento, ¿quién queda? Israel. Israel es una pieza vital en la estructura espiritual y del programa de Dios para la salvación del ser humano. Jesucristo por eso dijo que esta profecía era clave, que cuando viéramos a la higuera reverdecer, cuando veamos a Israel resurgir entre las naciones del mundo y veamos que los judíos empezamos a regresar de todas las naciones a la tierra prometida, sepamos que el final de los tiempos está cerca. Jeremías dijo: he aquí haré un gran milagro con los hijos de Israel en el final de los días, dijo Jeremías, el profeta. Dios por medio del profeta, perdón. Dijo en su profecía: haré un milagro más grande que cuando saqué a los judíos de la tierra de Egipto. Ahora los recogeré de todas las naciones de debajo del cielo. En honor a la verdad, cuando nosotros en la época del éxodo de Moisés salimos los judíos de la tierra de Egipto a la tierra prometida, relativamente, aunque fue un viaje de 40 años, pero era fácil porque salíamos de un solo país. Hoy en día el judío está emigrando de todas las naciones. La comunidad judía en el Perú ha disminuido. Cantidades de judíos nacidos en el Perú se regresaron a Israel. Lo mismo ha pasado en todas las naciones del mundo. Y Dios empezó a juntar a los judíos de los 4 puntos cardinales del planeta. Un milagro más grande que salir de Egipto, hermano. Y Dios restaura al pueblo judío en su tierra. Esa es la primera señal antes del arrebatamiento. Y Jesús es tan contundente que en Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. La generación dura entre 70 y 80 años, y la profecía bíblica marca algo contundente. Esta generación no va a pasar. Si yo en este momento hago una pregunta muy sencilla, verá la respuesta que se encuentra. Levanten la mano aquí las personas que son de la época de Alfonso Ugarte. Levanten la mano. ¿Quiénes son de esa época? ¿Qué suegra vive desde aquella época aquí? Sobrevivió. Levanten la mano personas contemporáneas de Simón Bolívar o Antonio José de Sucre. Levanten la mano. Levanten la mano quienes son de la generación de la Guerra del Pacífico contra Chile. Levanten la mano, por favor. ¿Quién es de esa época, de la Guerra del Pacífico contra Chile? ¿Quién puede decir: yo estuve vivo en 1879 cuando Chile invadió Bolivia y dio inicio a la Guerra del Pacífico cuando invadió Antofagasta? Levanten la mano. ¿Quién vivió de eso? ¿Quién vivió en 1879 cuando arranca la Guerra del Pacífico? ¿Verdad que nadie? ¿Y dónde está esa gente que vivió en esa época? ¿Dónde están? ¿Aló? Se murieron, hermano. Se murieron. No queda ningún sobreviviente de esa época. Pero levanten la mano, ¿quién nació en 1948? Aquí, 1948. ¿Quién nació aquí el 48? ¿O 49? Usted. ¿Alguien más? Arriba, mijito, porque no veo bien. Usted, 1940 49. Tiene 67 años. Ahora aquí que viene eso, Jesucristo dice: esta generación no pasará sin que todo se cumpla. O sea, que la gente que nació el 48, el 47, el 49 será testigo ocular o del arrebatamiento o de la aparición del anticristo y la tribulación. Terrible, terrible. Mire la responsabilidad que nos tocó, hermano. La gente que nació el 47, 48 y 49, dice la Biblia, que será testigo. Esa generación no se va a morir como los que ya se han muerto después de la Guerra del Pacífico. Serán testigos, lo dice Jesucristo,
del final de los días. Dos caminos le queda a esa gente: o se va al cielo o se va para la tribulación. Pero esa gente va a ser testigo ocular de la etapa más dura de la historia humana. Tremendo. Y Jesucristo dice: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. ¿Cuál generación? La que vea reverdecer a Israel, nacer como nación al pueblo judío. Y la generación dura entre 70 y 80 años, de acuerdo al Salmo 90, verso 10. Una persona comúnmente vive entre los 70 y 80 años. Y ya han pasado 68 años desde la fundación del Estado de Israel. El 14 de mayo se recordó el aniversario de la refundación del Estado judío. Ahora hay que entender para qué Dios junta a los judíos. Cuando Dios sacó a mi pueblo de Egipto, ¿para qué lo sacó de la esclavitud? Para dar mandamientos en el Sinaí y entregarle la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, y que la heredaron los descendientes de las 12 tribus que salieron de Egipto. Luego Dios nos sacó de Babilonia, de otro exilio, siglos más tarde. ¿Para qué Dios nos sacó de Babilonia? Dios sacó a mi pueblo de Babilonia, del exilio en Babilonia, para reconstruir el templo de Jerusalén. Los días de Ageo, Zorobabel, etcétera, los profetas menores de la Biblia estuvieron vivos en aquella época. Miqueas, Ageo, Zacarías, etcétera. Y segundo, para recibir en ese templo al verdadero Mesías. Jesús llegó en los días del segundo templo y los sacó del templo a los comerciantes. Se cumplió el propósito de Dios. Sacó a los judíos de Babilonia para reconstruir el templo y en ese templo esperar al Mesías. Y la mayoría de mi pueblo no lo aceptó a Jesús como Mesías hasta hoy. Somos muy pocos los judíos que creemos que Jesús es el Mesías, que aceptamos ese mesianismo. Somos muy pocos. Pero cuando la iglesia se haya ido en el arrebatamiento, los 144,000 emergen y empiezan a predicar a los judíos en el mundo y la mayoría acepta a Jesús como Mesías, va a aceptar. La plenitud de los gentiles terminará, como dijo el apóstol Pablo, en el momento en que el arrebatamiento de la iglesia ocurra. Cuando la iglesia se va al cielo, comienza en masa la conversión de judíos al evangelio. Ahora, escuche, esto entiéndase. Esto es bien importante, hola. Y aquí va un factor que necesito mencionar. ¿Para qué Dios recoge ahora a los judíos de todas las naciones? Primero de Egipto, luego de Babilonia y en este último tiempo, a partir del 48, recoge a los judíos de todas las naciones como Moisés, los profetas, el Mesías y los apóstoles anunciaron. ¿Para qué? En este tiempo los judíos están siendo recogidos de las naciones, escuche bien, para restaurar la tierra de Israel, que ha comenzado el 48, fundar el Estado judío, experimentar la famosa guerra de Gog y Magog, que está pronto a desatarse cuando Rusia ataque por sorpresa a Israel y Dios destruya a Rusia, a raíz del conflicto en Siria, de lo que yo he predicado ampliamente en internet. Y 3, el surgimiento del anticristo y el falso profeta que están a punto de aparecer. El mundo está pidiendo paz y seguridad. Los políticos deben arreglar el conflicto terrorista en el Medio Oriente, acabar con los grupos terroristas. Y la única forma de acabar con Al-Qaeda, con ISIS, con Hezbollah, con el Hamas, el conflicto en Siria, el conflicto en la Franja de Gaza, todos esos conflictos del Medio Oriente donde Israel está en medio, la única forma de acabar esos problemas es firmando un acuerdo de paz y seguridad, creando el Estado palestino, dividiendo Jerusalén y reconstruyendo el tercer templo de los judíos. Cuando eso ocurra, y la Biblia ya lo está diciendo que sí ocurrirá, ese momento aparecerá la destrucción repentina, el anticristo se levanta y comienza la tribulación. O sea que el anticristo está a un paso de emerger, según las profecías bíblicas. El anticristo será un gobernante de origen judío, nacido en Europa, que gobernará el mundo entero desde la Unión Europea cuando Estados Unidos haya caído de aquí a poco tiempo. Porque la caída de Estados Unidos es rápida, va a ser violenta, vertiginosa, va a ser ¡boom! Un juicio divino acabará con Estados Unidos. Va a ser rápido el juicio. Yo recientemente acabo de publicar esta semana una conferencia que firmé en Washington hace pocas semanas atrás, que titula Estados Unidos, destrucción venidera. En internet ya tiene más de 30,000 visitas y apenas son 3 para subir a internet. Y ahí explico, por ejemplo, que la libertad
La Estatua de la Libertad no es mujer, es hombre, vestido de mujer. En pocas palabras, nunca se olvide, el diablo es gay. El diablo es marica, mijo. Es un hombre vestido de mujer en Nueva York. Y le digo por qué. La Estatua de la Libertad representa a la diosa Semiramis en el lado femenino, pero en el lado masculino representa a Luzbel, al Prometeos de la mitología griega que viene con la antorcha del cielo. Eso es parte de la mitología griega. Y explico el final para Estados Unidos. A la luz de las profecías bíblicas, Estados Unidos aparece con el nombre de Babilonia. Aunque hay una Babilonia religiosa que es Roma, hay una Babilonia comercial que es Estados Unidos y una Babilonia política que es Europa. Es un tema bien, por eso vea la prédica completica ahí en internet, no se la voy a poder dar en este momento porque no viene al caso, pero entiéndase que Estados Unidos, de acuerdo a las profecías bíblicas, soportará un violento terremoto de aquí a poco tiempo. Escúcheme bien. Los juicios para Estados Unidos son, primero, un violento terremoto, un tsunami descomunal que arrasará con Nueva York, un asteroide que caerá cerca a las costas americanas. El cuarto juicio sobre Estados Unidos es una guerra civil que va a dividir a Estados Unidos. Escuche bien, aunque usted no lo crea, mi amigo, de aquí a poco tiempo Estados Unidos se va a desintegrar, se van a separar los estados de la Unión Americana, como pasó con la Unión Soviética. Se separaron los estados y se independizaron. ¿Y sabe qué va a pasar ahí? Va a entrar una guerra civil Estados Unidos, entre ellos se van a dar. Y por último, en ese caos y desconcierto, tropas extranjeras van a atacar a Estados Unidos por sorpresa y lo van a ocupar y van a hacer explotar su arsenal nuclear. Estados Unidos va a ser inhabitable en muchos lugares y la gente va a tener que escapar en masa. Los peruanos, colombianos, chilenos, latinos, toda esa gente que está de otras naciones viviendo en Estados Unidos van a escapar como palomas. Cuando sacude el temblor el árbol, tienen que escapar. Como aves que escapan de sus nidos, van a escapar los migrantes de Estados Unidos. Vienen juicios terribles sobre esa nación por haber aprobado el aborto, por haber aprobado el homosexualismo, por haberle dado la espalda a Dios, habiendo sido una nación evangélica, se ha vuelto una nación apóstata. Estados Unidos va a ser duramente juzgado, pero Estados Unidos está yendo a un juicio inminente y los científicos ya están hablando de un terremoto que va a golpear la tierra norteamericana en cualquier momento, se conoce como el Big One. Están viendo que la falla de San Andrés, una falla geológica terrible que golpea que afecta a gran cantidad de estados de la Unión Americana, podría entrar en acción en cualquier momento a raíz del terremoto de Ecuador. Parece que eso activó para que en cualquier momento ya esto colapse. Los científicos, y perdóneme que me anticipe, no es que le esté cambiando el tema, pero ya que me metí aquí, bailemos de una vez. Los geólogos se reunieron estas semanas en Estados Unidos, hicieron una reunión los geólogos y sacaron un comunicado oficial diciendo que es inminente, 99% de posibilidades que en los próximos meses se desate un terremoto de 9.8 Richter en Estados Unidos y que podría provocar la muerte de, escuche bien, 18 millones de personas en Estados Unidos y México. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios, hermanos unidos? Dios va a juzgar a Estados Unidos por su inmoralidad y sobre todo por su apostasía y va a golpear a México por su idolatría. El juicio de Dios va a ser tremendo, hermano. Y ya lo está haciendo, en especial en esta parte del mundo. Acuérdese el tsunami de Chile, acuérdese el tsunami de Haití. Ahora el terremotazo de Ecuador. Dios está golpeando en esta región del mundo. ¿Por qué, hermano, con Latinoamérica? Porque la iglesia aquí está muy tibia. Y esto debería hacernos reaccionar. Y si Dios no arrasó con el Ecuador, es porque todavía tiene pueblo, hermano. Pero si hay un país que va a ser golpeado por terremoto es Perú. Le estoy advirtiendo. Las fallas geológicas de Nazca han hecho que los científicos peguen el grito. La falla geológica de Nazca se agravó a raíz del terremoto de Perú y el de Chile. Por gracia, todavía aquí no ha pasado nada. Pasó en el vecino Chile y pasó en el vecino Ecuador y Perú en medio, por la gracia de Dios lo ha guardado. Por la gracia de Dios está guardando a esta nación.
¿Por qué, hermano? Y yo le voy a decir por qué Dios está teniendo misericordia de esta nación. Porque ya mucha sangre se ha derramado aquí y Dios le está dando una oportunidad a Perú. Pero si la iglesia peruana sigue en el camino de la apostasía, sigue trayendo a predicadores ladrones, corruptos, y levantándose falsos apóstoles y falsos profetas, y la iglesia alcahuetea y se hace cómplice de ellos, el juicio de Dios es inminente para este país con el cambio de presidente. Entiéndalo bien. Las naciones de Dios, las naciones son juzgadas por Dios cuando los justos le dan la espalda a Dios. Si los impíos le han dado la espalda, eso ya uno entiende, pero si los pocos justos también se la dan, ¿qué le queda a Dios? Golpea a la nación. Dios permite. Hasta ahorita Dios detuvo la mano sobre Perú. Pero ¿no cree usted que eso va a durar todo el tiempo? Es una pena lo que está pasando en la iglesia peruana. Yo vengo de casi 4 años a predicar a Perú. Yo he recorrido prácticamente el 80% de esta nación predicando. Y después de haber venido de 4 años, les puedo asegurar que la iglesia peruana está más tibia y más apóstata que antes. Eso a simple vista se nota. Increíble cómo los concilios ministeriales de las iglesias evangélicas, y lo tengo que decir con dolor, hermano, las naciones evangélicas, la mayoría de ellas están gobernadas que simpatizan y son parte de los predicadores de la prosperidad y del crecimiento. Es una pena, hermano. La gran mayoría de los predicadores hoy en día en Perú son unos comerciantes de la fe. Esta nación, desgraciadamente, hermano, está siendo bombardeada por predicadores maleantes, ladrones y corruptos, asalariados, esa es la palabra bíblica. Antes eran pastores, hoy son apóstoles. Y yo le digo siempre a la gente, hermano, cuando en una iglesia hay apóstol, ya no hay pastor. Y si no hay pastor, la oveja está de más, váyase. La oveja necesita pastor, amigo. Las ovejas necesitan de un pastor, no de un apóstol. Jesús estableció que haya un redil y a las ovejas la cuida el pastor. Pero ahora ya nadie quiere ser pastor. Líquido, líquido. Escúcheme bien. Ponga cuidado. Vuelvo ahora a este tema de las señales. La segunda señal profética sobre el final de los tiempos, Jesucristo dice textual, Lucas 21, hermana y suegra, busquen. Lucas capítulo 21, no me olvido, que después me olvido de las suegras y protestan. Lucas 21, verso 24, y mañana estaremos predicando en Comas, por si acaso, 2 días más de conferencia. Bueno, vuelvo al tema. Ahora escuche, Lucas 21, versículo 11. ¿Se está acabando la batería o qué? 21:11 dice, encontraron 21, verso 24, y caerán a filo de espada los judíos y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que los tiempos de los gentiles o paganos o idólatras se... Hermano, eso se terminó en 1967, en la guerra de los 6 días, cuando Jerusalén fue recapturada por el ejército de Israel del dominio de los jordanos y los británicos. Ellos estaban gobernando la ciudad en aquel tiempo. Los judíos no podían entrar a Jerusalén a orar hasta antes de 1967. El 48 los judíos